Los directores de Avengers Endgame, Joe y Anthony Russo, contestaron algunas preguntas sobre el final de la película y lo que esto significa para sus personajes y el universo cinematográfico de Marvel. Siento que fue hace 1000 años que luché para salir de esa cueva. Me convertí en Iron Man. Comprendí que te amaba. Primera pregunta: ¿por qué tuvo que ser Iron Man quien diera el chasquido final? ¿No pudo haber sido otro vengador más resistente como Thor o incluso Capitana Marvel? En esta película, Thor no se encontraba en las mejores condiciones. Creímos que Hulk sería un personaje capaz de manejar el guantelete, y respecto a Capitana Marvel, la verdad es que no sabemos si ella sería capaz de hacerlo o no. Escogimos a Tony porque él es el personaje más cercano a Thanos, y en todos los futuros alternos que Doctor Strange vio, siempre era quien más se acercaba a derrotarlo. Pregunta número 2. ¿Peggy no estaba casada para la década de los 70? De ser así, ¿a qué año viajó Stick para estar con ella? Por ahora no podemos contestar esta pregunta. Fue algo que sucedió en una realidad alterna, pero quizás se muestre en un futuro. Pregunta número 3. ¿Lo que hizo el Capitán al final de la película afectó la línea temporal de las películas? ¿Existió un momento en el que hubo más de un Capitán América? No la afectó. Las 22 películas siguen siendo canon. Sus viajes en el tiempo ocurren dentro de otra realidad. Y sí, en esa realidad existieron entonces 2 Capitanes América, aunque uno de ellos se encontraba retirado. Pregunta número 4. Durante Infinity War, todos los personajes intentaron remover el guantelete de Thanos. ¿Por qué Doctor Strange no abrió un portal en su brazo y se lo arrancó? Fue algo que consideramos. Sin embargo, la piel de Thanos es bastante resistente. Al final, solo el Stormbreaker de Thor fue capaz de cortarla. Era algo de lo que Stephen Strange estaba al tanto al haber visto los futuros posibles. Pregunta número 5. ¿Por qué hicieron gordo a Thor? ¿Chris Hemsworth realmente ayudó a engordar para esta película? Thor ha sido el personaje que más ha perdido a lo largo de las últimas películas. Aquí representa la depresión. Aunque lo vemos divirtiéndose con sus amigos y tomando alcohol, en el fondo todos sabemos que vive una miseria personal. Chris no engordó, fue maquillaje prostético y CGI. Our very strength invites challenge. Pregunta número 6. ¿Chris Evans interpreta al viejo Capitán América? Sí, su aparición es 95% CGI y el 5% maquillaje, pero la voz es totalmente suya, no hicimos ninguna modificación con ella. Pregunta número 7. ¿Se puede conseguir de vuelta la vida del sacrificio si se regresa a la piedra del alma? No, el proceso es irreversible. Aun si se regresa la gema a su ubicación inicial, la persona no podrá volver. Pregunta número 8. En algún punto en el que el capitán regresó las gemas a su lugar, tuvo que encontrarse con Red Skull. ¿Cuál fue su reacción? Dudamos mucho que hubiese sucedido alguna pelea. Red Skull probablemente solo colocó la gema en su lugar, esperando por el siguiente que vaya en su búsqueda. Recordemos que no se trata del mismo que vimos en Capitán América el primer Vengador. Hay que verlo más bien como un fantasma. Su único propósito es el de guiar hacia la gema del alma. Su conciencia podría ni siquiera ser la misma de antes. Pregunta número 9. En Infinity War, Thanos usó la gema del tiempo para revivir a Visión y tomar la gema de él. ¿Por qué nadie usó esta gema en Endgame para revivir a Tony después de hacer el chasquido? Su muerte era necesaria, Doctor Strange lo sabía. Pregunta número 10. ¿Cómo es que Thanos lleva toda una tropa al futuro si solo tiene un pequeño frasco de partículas spin? Thanos por sí solo es un ser muy inteligente, pero fue realmente gracias a Ebony Maw que pudieron modificar la potencia de las partículas. Challenge incites conflict. Conflict
breeds catastrophe. Pregunta número 11. ¿Qué pasa ahora con todos los que sufrieron el chasquido? ¿Están 5 años atrasados? Así es. Al final, vemos como Peter se reúne con su amigo Ned, a quien no había visto hace mucho tiempo. Ned también sufrió el chasquido, pero aquellos que no fueron víctimas de este ahora mismo se encuentran 5 años adelantados, probablemente en la universidad. Esta respuesta es muy interesante. Por lo que pudimos ver en el tráiler de Spider-Man Far From Home, todos siguen siendo iguales. Así que todos los amigos de Peter fueron afectados por el chasquido de Thanos. Go. I see his face. I just really miss him. Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone. Pregunta número 13. ¿No fue mucha coincidencia que la rata tuviera que salvar a Scott? Lo fue. Ella fue la verdadera heroína de la película. Strange sabía esto y también fue testigo de cómo el resto de realidades alternas, donde la rata no liberaba a Scott, el mundo seguía sin cambiar. Pregunta número 14. ¿La trama de esta película ocurre en una realidad alterna o es un bucle de tiempo? No se trata del efecto mariposa. Las cosas que se hicieron en los viajes en el tiempo crearon realidades alternas, pero no afectaron la línea de tiempo original. El capitán, por ejemplo, vivió casado en otra línea temporal. Al final, podemos verlo porque realizó otro salto en el tiempo, solo para entregarle su escudo a Sam Wilson. Pregunta número 15. Al final de los créditos, un sonido metálico es audible. ¿Significa que regresará? No, solo es un homenaje y muestra una forma de decirle adiós. The thing isn't beautiful because it lasts. Pregunta número 16. ¿El regreso del chico de Iron Man 3 a esta película implica que veremos más de él en un futuro? Eso no nos corresponde a nosotros. Simplemente creímos que era necesario tenerlo en el funeral. Pregunta número 17. ¿Por qué Black Widow no tuvo un funeral? Quizás lo tuvo fuera de pantalla. Quisimos cerrar su arco con los Vengadores lamentando su pérdida, pero es posible que de haber ocurrido lo veamos en un futuro. El universo cinematográfico de Marvel aún tiene muchas historias por contar. You know your teams, you know your missions. No mistakes, no do-overs. Look out for each other. This is the fight of our lives. He's pretty good at that, right? Esta ha sido todas las preguntas que se le hicieron a los directores de Avengers Endgame. Si te gustó el video, sígueme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!